Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos. Los que ya van llegando a la sala, ya hay gente en sala, hay gente que se está incorporando a la sala. Estamos muy complacidos de recibirlos en este tercer webinar POCUS, organizado por Inteleos y FLAUS. Yo soy Leandro Fernández, médico internista y ecografista, y seré el moderador de esta sesión. Tendremos esta noche a la profesora invitada, la doctora Eda Chávez. La doctora Eda Chávez es una reconocida ecografista de gran renombre internacional. Inició sus estudios de ecografía siendo discípula del famoso y lamentablemente fallecido doctor David Cosgrove en Inglaterra, mediados de los años 80, y ha tenido una larga y fructífera trayectoria docente y de actividades científicas a lo largo de su carrera. Ha sido miembro de diversas posiciones en la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido, siendo su presidente en un periodo y reconocida además como presidente honorario del pasado Congreso ECOMED 2020. En la actualidad está en su segundo periodo de ejercicio en la Junta Directiva de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, la FLAUS. Debido a su gran labor en su primer periodo, fue reelecta para un segundo término. Ella nos va a acompañar esta noche, ya les diré de qué nos va a hablar y cuál va a ser la metodología, no sin antes mencionarles de que la FLAUS e Inteleos han organizado una actividad conjunta en el entendido y con la conciencia de que es absolutamente necesario que los médicos ecografistas latinoamericanos se actualicen en sus conocimientos ecográficos y hagan una prueba de certificación que demuestre sus habilidades y destrezas, puesto que de esta forma se garantiza una adecuada ejecución del estudio ecográfico y una correcta interpretación de los hallazgos. Y esto va a favorecer definitivamente al diagnóstico y a la disminución de los índices de morbilidad y mortalidad en los diversos países. Entendemos que hay varios países que tienen su propio sistema de certificación, sin embargo, son la excepción en Latinoamérica. Y basado en esta necesidad y en esta conciencia, es que se han organizado a lo largo de todo este año 2021 los seminarios, los webinarios POCUS. Hoy con POCUS, el protocolo FAST para trauma cerrado de abdomen. Entonces, con ustedes y sin más preámbulos, quiero presentarles a la doctora Eda Chávez, agradeciendo desde Washington a Jacqueline Bardell y al señor Brad Minor su apoyo a nombre de la organización Inteleos en que este webinar sea absolutamente posible. Entonces, queridos amigos, bienvenidos todos y con ustedes la doctora Eda Chávez. Buenas noches, Leandro. Muchísimas gracias por tu introducción. Gracias a Inteleos por este apoyo y este interés, ¿verdad?, en certificar y contribuir de esa manera en lo que es la educación médica continua en el área de ecografía y en específicamente en lo que es el POCUS, que cada día adquiere más adeptos y se aplica en más áreas del diagnóstico en ultrasonido. Entonces, si me lo permiten, sin más preámbulo, vamos a compartir pantalla y damos inicio a la actividad o al webinar. Como bien mencionaste, vamos a hablar sobre el protocolo FAST y lo que es POCUS en trauma abdominal y de dónde viene todo, ¿verdad? POCUS es Point of Care Ultrasound o ultrasonido en el punto de atención. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los traumas constituyen una causa importante de morbimortalidad y constituyen un desafío diagnóstico, porque hay que tomar decisiones oportunas y rápidas. Entonces, tenemos que
ubicar o ver de qué manera conocemos, aprendemos qué es lo que está ocurriendo. Con las mejoras en la tecnología, no solamente en la parte de imágenes como son los equipos de rayos X portátiles, sino el ultrasonido, que es una herramienta que cada día ha ido reduciéndose en tamaño, más aumentando en resolución y en sus aplicaciones, se ha convertido, como lo es el estetoscopio, en una herramienta que tenemos a la mano y nos permite hacer diagnósticos rápidos y oportunos. Haciendo un breve recuento histórico, lo primero o una de las primeras cosas que se hacía era el lavado peritoneal, que fue descrito por Ruth y sus colaboradores en el 1965. Esto todo era en busca de diagnosticar tempranamente, ¿verdad?, el hemoperitoneo, porque es una causa importante de mortalidad. Para los 70 ya se describe el uso ultrasonido en pacientes con trauma, y es para los 1980, los 90, cuando comienza a utilizarse en los Estados Unidos de manera regular. En 1984, Tilling compara ecografía con el lavado peritoneal, y él en este estudio, él demuestra que en comparación el ultrasonido tiene una mayor sensibilidad. Okay. Para 1995, la doctora Grace Rosicky y sus colaboradores acuñan el término de FAST, que quiere decir Focused Abdominal Sonography in Trauma. Un procedimiento, la disponibilidad del ultrasonido en la cama del paciente, donde está el paciente, con un resultado inmediato que se puede reproducir, en el cual no es invasivo, en el cual no se está utilizando ni radiación ni contraste. Los cursos de ATLS adoptan en 1997 el protocolo FAST en la evaluación del paciente, ¿verdad? Estos son los cursos de Advanced Trauma Life Support, ¿ok? Y ya luego del FAST viene el IFAST, que incorpora evaluación de hemotórax y neumotórax. Entonces, FAST, Focused Assessment with Sonography for Trauma, herramienta diagnóstica, rápida, repetible, que no utiliza radiación, que nos permite evaluar el estado hemodinámico del paciente. O sea, si ese paciente está con signos de shock, podemos evaluar por qué, descartar la presencia de líquido. Nos permite de esta manera tomar decisiones rápidas en situaciones de emergencia, y lo podemos considerar una extensión del examen clínico. Hay diferentes trabajos realizados desde 1993 hasta 2019, donde se ha visto cómo ha mejorado la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo negativo, positivo y negativo, sobre todo en la evaluación de este tipo de pacientes. No solamente, hoy lo estamos hablando en la parte de trauma, pero también algunos de estos han estado relacionados con situaciones graves, como han sido temblores, movimientos telúricos y eventos quizás como el que ocurrió pues en México hace 2 días, donde esta tecnología adquiere una gran importancia. Entonces, es tener este equipo no solamente en el área de trauma o en los servicios de emergencia, sino la posibilidad de tenerlos en la localización del evento o en el traslado. Y para esto lo que se busca es entrenar al médico en la detección de líquido. Vamos a utilizar que requerimos el equipo ultrasonido y transductores. Lo podemos hacer con transductor convexo, con frecuencias de 2 a 5, transductor phased array o transductor lineal, con el objetivo de identificar líquido libre en el paciente con trauma. Ya a partir de 100, 200 mililitros, en esto hay muchos trabajos publicados y no hay un consenso realmente en a partir de cuánto, pero se sabe que en cantidades muy pequeñas ya el ultrasonido en abdomen es posible detectar. Permite entonces, repetimos, la toma de decisiones acertadas con la finalidad de disminuir la morbimortalidad. La causa del trauma, en estos casos generalmente el trauma contuso o trauma cerrado. Escasos casos en pacientes con trauma penetrante, porque generalmente esto va directo a cirugía. Pero hay pacientes que a veces pues no van.
Vamos a detectar líquido libre, asumimos posterior a un trauma que ese líquido corresponde a sangre. Lo vamos a ver dónde, lo vamos a buscar en el espacio intratorácico, que ya a partir de los 20 ml podemos ver, en el espacio pleural y pericárdico, y a nivel intraperitoneal. Para la realización del estudio no existe contraindicaciones. El paciente puede tener dolor, puede tener herida, puede tener apósitos. Esto puede dificultar a veces un poquito el acceso, pero nosotros tenemos vueltas para evaluar. Diferenciar entre emergencia y urgencia, ¿verdad? Y la emergencia médica es aquella situación en la que el paciente, la vida del paciente peligra. Y por eso es importante recibir una asistencia de manera precoz. Y con esta herramienta nosotros vamos a poder hacerlo de la mejor manera. El curso de ATLS utiliza el FAST. Esto lleva una serie de pasos, evaluación inicial, donde está el ABC, que es asegurar la vía aérea. Cuando llegamos a C, que es la parte circulatoria, por la parte hemodinámica podemos utilizar el ultrasonido, pero ya desde el primer momento, porque aquí hay un equipo de personas atendiendo al paciente con la finalidad de ir observando. Y entonces nosotros vamos a realizar nuestro estudio. Tenemos que tener en cuenta que todo esto, porque el trauma es la principal causa de muerte en individuos menores de 45 años, a pesar de todas las medidas, de los controles de velocidad, de todo eso. Bueno, inclusive en ocasiones el paciente pues está protegido porque tiene el cinturón, pero el cinturón de seguridad se constituye en una de las causas de que él tenga un trauma, ¿verdad? El 80% de los traumas, de los daños son contusos. La mayoría de las muertes que ocurren es por shock hipovolémico, y es este nuestro objetivo, el diagnosticarlos. Entonces, vamos a ver, y esto lo repetimos, que es una prueba rápida, acertada y no invasiva. Y el objetivo de ella es realizarla en el menor tiempo posible, en manos experimentadas. Una vez que se sabe hacer, es un procedimiento que no debe demorar más de 5 minutos máximo, 3, 4 minutos. Entonces hacemos FAST e IFAST. Las indicaciones, pues el paciente que nos llega con un trauma cerrado del abdomen, en shock o con hipotensión. Y para esto vamos a utilizar, o sea, se debe seguir una secuencia, y lo hacemos utilizando ventanas, las que llamamos ventanas acústicas. Y tenemos entonces el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, la vista subcostal o subsifoidea y la ventana suprapúbica. Y vamos entonces a ir evaluando cada una de ellas. La ventana del cuadrante superior derecho, como pueden ver en el video, lo abordamos desde un aspecto anterior, en cortes longitudinales y transversales, con la finalidad de definir, ¿no?, el receso hepatorenal en toda su extensión. Debemos ver tanto el polo superior como el polo inferior del riñón. Vamos a evaluar el lóbulo caudal, el borde caudal del lóbulo derecho, la base del hemitórax derecho y el área hepatodiafragmática. Aquí podemos apreciar una escasa mínima cantidad de líquido a ese nivel. Ya eso es un hallazgo anormal. En ocasiones, el paciente tiene dolor, hay mucha dificultad, no colabora en la respiración, pues hacemos un abordaje lateral y vamos a obtener una imagen similar, ¿verdad?, en la cual podemos estudiar esta zona. Aquí vemos ejemplos con una mínima cantidad de líquido bordeando el espacio de Morrison, el espacio hepatorenal. Es posible en ocasiones, no es el objetivo del estudio, pero nosotros podemos apreciar que en relación con esto vemos un cambio en la cogenicidad del hígado, probablemente en relación con hematoma, y son datos que aportamos. En la ventana subsifoidea el objetivo es buscar líquido en pericardio. Importante, ¿por qué? Porque a diferencia del espacio pleural, las colecciones líquidas a nivel del pericardio, si llegan a 50 cc puede ocurrir un taponamiento cardíaco, y esto pues, es fatal. Vamos a poder diferenciar entre derrame pleural y pericárdico, y hay otros hallazgos que, si bien no forman parte del FAST, los podemos hacer en la evaluación del paciente, como es ver si hay un colapso del ventrículo derecho
y cómo es la plétora de la vena cava inferior. Y entonces la vista la hacemos a este nivel subsifoidea con el objetivo de buscar las 4 cámaras, de visualizar 4 cámaras, y una vez que hacemos eso, entonces nosotros podemos evaluar si hay o no, como en este caso o acá, contenido líquido. Podemos utilizar también el lóbulo hepático izquierdo como ventana para una evaluación de esta zona. Y aquí tenemos entonces corazón, vemos lóbulo hepático izquierdo y vemos el corazón, y podemos apreciar en este paciente que no ha habido derrame. Otro ejemplo, y aquí entonces nos movemos del ápex a la base del corazón, buscando esas 4 cámaras y evaluando lo que es el espacio pericárdico. Ya de ahí proseguimos a la ventana del cuadrante superior izquierdo con la finalidad de evaluar el espacio espleno-renal. Generalmente este sí lo hacemos con un abordaje lateral para visualizar la región subfrénica, también el parietocólico y el hemitórax izquierdo. Siempre en búsqueda de este componente anecoico que es el hallazgo anormal y el cual nos confirma pues, que hay la posibilidad de un sangramiento a ese nivel, en cavidad. Acá vemos un ejemplo, vemos el vaso, vemos diafragma y la separación entre el diafragma y el vaso por este contenido anecoico en cortes longitudinales y transversales. Podemos en ocasiones encontrarnos con que hay una lesión del parénquima, como vemos acá, y el contenido anecoico. La ventana suprapúbica, como están viendo acá, no siempre el paciente acude con vejiga llena, y esto a veces puede dificultarnos un poquito la evaluación. Hacemos cortes longitudinales, nos ubicamos en línea media en referencia con la línea umbilical, infraumbilical, y de ahí hacemos cortes hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, luego a la región transversal, en búsqueda de evaluar el fondo de saco vesicouterino, el fondo de saco de Douglas en la mujer, el fondo de saco recto vesical en el hombre, y entonces vamos a evaluar las porciones más dependientes de la cavidad peritoneal. En el caso de la mujer es posible en ocasiones que haya una mínima cantidad de líquido. Si es el único sitio donde vemos líquido, esto podría, por supuesto, evaluando y teniendo en cuenta el estado hemodinámico del paciente, podemos considerarlo un hallazgo normal, porque es posible que haya un poquito de líquido que nunca va a superar los 20 cc. La vejiga llena no es un requisito. Estos pacientes en ocasiones les colocan sonda y entonces pues esto mismo vacía la vejiga y los dificulta, pero igual debemos hacer el intento de observar la mejor medida de lo posible todo lo que es los fondos de saco y orientarlas en sentido lateral, ¿verdad? Y longitudinal y transversal con barridos cráneo-caudal y lateral. Contraindicaciones, ya dijimos, ninguna. Puede haber situaciones que nos dificulten el estudio, como es la presencia de apósitos, herida, raspones, pero eso no quiere decir, ¿verdad? La única sería que el paciente tiene que ir de manera inmediata al salón de operaciones y en ese caso pues no se plantea hacerlo. Pero es posible que nosotros antes de entrar el paciente en la sala hagamos una evaluación mientras todo se va preparando, o sea, no es algo descartado. Les presento este caso clínico que es una paciente femenina que iba en un taxi, el cual colisiona y ella es llevada al hospital. La paciente refería algo de dolor para respirar, pero en el momento en que la llevan o indican el estudio FAST, la paciente acude sentada en una silla de ruedas, que era donde la tenían. Cuando nosotros hacemos el examen, comenzamos a observar que la paciente tenía líquido. Este es el cuadrante superior derecho, aquí vemos apenas el riñón, pero vemos un contenido anecoico en el espacio hepatorrenal. Vamos
al lado izquierdo, el cuadrante superior izquierdo, y vemos que hay mayor cantidad de líquido, prácticamente el vaso flotando a este nivel en corte longitudinal, transversal, riñón izquierdo hacia el parieto cólico. En la exploración vemos que a nivel de pelvis, pericardio, en la ventana pericárdica no había absolutamente nada, pero en pelvis ella no tenía su vejiga muy llena, pero vemos que hay una gran cantidad de líquido y apreciamos que un nivel con un componente ligeramente hipoecoico. En ese momento, la paciente ya la tenemos acostada en la camilla de examen, llamamos a los médicos del área de urgencias para que la paciente fuera trasladada inmediatamente en camilla, no la dejamos pararse, no la dejamos ya movilizarse, a pesar de que ella hemodinámicamente estaba estable, se llamó al cirujano y la paciente tuvo un sangramiento del mesenterio, de los vasos mesentéricos, y él encontró aproximadamente, para el momento en que ya él abrió, 2000 cc de líquido libre de sangre, porque era un hemoperitoneo. Se le hizo un control postquirúrgico y ustedes pueden apreciar cómo ya absolutamente normal, su vaso normal, diafragma, hay desaparición de todo eso. Otro ejemplo, un paciente que tuvo una colisión en moto, él viene, hacemos el estudio y nuevamente apreciamos que hay escaso contenido anecoico, ¿verdad? Vemos riñón y vemos cómo él tiene líquido tanto en el espacio de Morrison, en el espacio patorrenal, como a nivel periesplénico. Acá lo vemos. Y nuevamente apreciamos que hay contenido líquido y un componente ecogénico en el interior del líquido. Y vemos como hay una separación en el lóbulo izquierdo de la pared con un componente ecogénico. El líquido ya no es tan anecoico, sino que aparentemente impresiona como más organizado. Y apreciamos que hay una disrupción de la cápsula de Gleason, de la cápsula del hígado, con una lesión hepática. El paciente pues, también fue al salón de operaciones. Y acá vemos en pelvis, fíjense que esa vejiga no está muy llena, sin embargo, vemos que hay líquido libre en la cavidad, tanto a nivel de hacia las fosas, y esto es algo que pues, es importante. Un paciente, los niños, también es factible evaluarlos con el ultrasonido. Aquí podemos apreciar un niño que iba en el carro con la mamá, iba sentado sin cinturón ni nada, y apreciamos que es hígado, vemos escaso contenido anecoico y líquido libre en la cavidad. Este otro ejemplo, un paciente por trauma, un paciente que había recibido una herida por arma blanca, cuando lo evaluaron no consideraron que era una herida penetrante, inclusive limpiaron, lo suturaron y el paciente fue enviado a su casa, pero él comenzó a presentar dolor y mareo y acude a realizarse el estudio de ultrasonido aproximadamente a las 30 horas, 24 a 30 horas del evento. Cuando hacemos el ultrasonido, vamos evaluando, hacemos nuestro cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, vemos pelvis, y en la evaluación de pelvis notamos que hay ligera cantidad de contenido anecoico, vemos las asas flotando libremente, y esto pues nos llama la atención. Comenzamos a seguir el líquido, el cual se veía de ubicación anterior superior, ¿no? Y logramos continuar hasta el área donde él había tenido la lesión, donde él tenía la cicatriz en pared abdominal, y en relación con esta vimos un asa y escaso contenido periférico. Fue al salón y había una herida, una laceración del ilio. Entonces ahí ven, o sea, un paciente que realmente evolucionó tórpidamente porque él se infectó por el tiempo que transcurrió entre el examen y la evaluación. Aquí un ejemplo, un video del mismo paciente donde podemos apreciar el líquido libre en cavidad. Esto es lo mismo, similar, contenido anecoico en pared. Acá otro casito, un paciente que ingresa, en este caso el trauma fue ocasionado por un objeto contundente, y realizamos el estudio y fíjense que no lo encontramos el líquido
en la porción más dependiente, sino que lo encontramos en relación con el polo inferior. Pero a nivel de vaso perisplénico sí se ve el contenido anecoico. Líquido en espacio pleural lo vamos a ver igual, dependiendo de la cantidad, podemos ver un colapso del pulmón y lo vemos flotando libremente. Otros ejemplos, donde vemos líquido libre en espacio pleural, esto paciente con politraumatismo, evaluación ecográfica y confirmar la presencia del líquido. ¿Qué paciente, una vez que se encuentra el líquido libre en cavidad, el paciente generalmente pues va a realizarse una tomografía y dependiendo de la condición, el estado hemodinámico, pues irá al salón o no. El IFAST agrega el modo M para evaluación del hemitórax en búsqueda de los signos que nos van a hablar a nosotros de neumotórax. Esto fue abordado en una charla anterior por el doctor Rabat. Ya en 1921, Sir Zachary Cope había dicho, ¿verdad?, la importancia, o había establecido y publicado sobre la importancia de realizar un diagnóstico temprano en abdomen agudo, porque esto se va a traducir en un mejor pronóstico para el paciente. Entonces, el trauma abdominal en un paciente inestable, la conducta es realizar un estudio de ultrasonido, un estudio FAST. Si el paciente es positivo, pues va al salón de operación. Si el estudio FAST es negativo y el paciente hemodinámicamente está inestable, hay que hacer la tomografía. Igual, si hacemos en un paciente estable un estudio FAST y el mismo es positivo, el paciente sigue al siguiente estudio, que sería la tomografía, ¿verdad? Si el estudio es negativo, se suspende y se observa al paciente. Si vemos que el paciente se descompensa o comienza a presentar cambios desde el punto de vista hemodinámico, repetimos el estudio y si no, se va a la tomografía a evaluar alguna zona de sangramiento que se esté escapando al ultrasonido. Limitaciones, bueno, la evaluación del retroperitoneo a veces puede ser difícil, al igual que el diafragma y los traumas mesentéricos. Sin embargo, esto va a depender mucho de la experiencia del operador en la búsqueda, ¿verdad?, del líquido. No podemos distinguir sangre de orina, de bilis, de contenido intestinal. Y es factible que un paciente en trauma pueda haber una ruptura de vejiga o el área biliar y entonces encontremos bilis y orina. Pero bueno, hay otros hallazgos que nos pueden orientar en este sentido, ¿no? No es específico, aunque siempre relacionamos la presencia de líquido con sangre. Otro puede ser aquellos pacientes que no conocemos, y esto es muy importante en trauma, que realmente tratamos de obtener información de la persona que está en el momento con el paciente, pero el paciente una vez que ingresa al ser estudiado, pues no hay aporte de su historia, y puede ser un paciente que esté en diálisis peritoneal, puede ser una paciente que esté con un ectópico roto, la ruptura de un folículo. Todo esto pues podría llevarnos a falsos positivos. La constitución del paciente también puede en ocasiones dificultarla. La presencia de un enfisema subcutáneo podría dificultar enormemente la realización del estudio con ecografía. La presencia de un abundante gas, neumoperitoneo, neumomediastino. La experiencia del operador, evidentemente que es muy importante, pero siempre y cuando nosotros sepamos el uso adecuado de la técnica, pues vamos si sabemos lo que estamos buscando, lo vamos a encontrar, ¿verdad? Y ya hablamos de que los exámenes seriados van a ser dependiendo del estado hemodinámico del paciente, y no solamente para evaluar porque el paciente esté deteriorándose, sino que al paciente mejorar, vamos a confirmar la desaparición del líquido libre, sobre todo en aquellos pacientes estables y con escaso contenido. Entonces podemos decir que es el mejor estudio que se puede realizar, el mejor estudio de screening en pacientes traumatizados, que nos permite una respuesta rápida a la cabecera del paciente, con bajo costo, bajo riesgo, y que en manos entrenadas
dura menos de 5 minutos. Y nosotros entonces con esto vamos a aportar una información valiosa que va a mejorar, ¿no?, el pronóstico del paciente y nos va a permitir tomar una conducta acertada. Y bueno, con esto pues les doy las gracias y espero las preguntas y dudas que puedan existir con respecto a lo que es la realización del estudio FAST. Leandro, nuevamente contigo. Y bueno, atentos a las preguntas. Okay. A ver, estamos iniciando aquí el video que ha controlado el anfitrión. Estamos en eso. Ya tenemos entonces imagen y tenemos sonido. Muchísimas gracias a la doctora Eda Chávez por su extraordinaria conferencia que nos ha llevado puntual y directamente a qué debemos hacer, qué debemos buscar, cómo vamos a interpretar para poder hacer un valiosísimo aporte diagnóstico en la atención de un paciente con trauma. Antes de responder las preguntas, vamos a hacer las preguntas y respuestas referentes a la conferencia. Vamos a hacer este survey, esta encuesta, donde ustedes pueden respondernos fácilmente desde su dispositivo móvil, sea computadora o sea computadora o celular. Entonces dice, ¿podrá aplicar lo que aprendió en esta sesión o actividad en su trabajo específico, su carrera en general o en su desarrollo profesional? Este material que ha sido presentado a nombre de Flaus e Inteleos, pues ha sido de utilidad, piensan que será de utilidad, pueden responder muy fácilmente, sí. 1. Vamos a darle unos segundos porque solamente es una pregunta con 2 opciones. Ok. Bueno, yo creo que es tiempo suficiente para que hayan podido responder a este survey, para que entonces pasemos a hacer comentarios, compartir experiencias, aclarar dudas, y ya aparecieron algunas preguntas. Eda, ya por ahí Sí, revisamos algunas. acá estoy viendo, ¿verdad? Que preguntan ¿en cuántas horas se recomienda reevaluar en caso de ECOFAST negativo, pero con alta sospecha de hemorragia interna? Bueno, más o menos ya a partir de la media hora puedes volver a repetir el estudio, o sea, todo depende cómo vaya el deterioro, vamos a decirlo así, del paciente, ¿verdad? Si su hemoglobina está bajando, si hay signos evidentes de hipovolemia, hay que volverlo a repetir. Otra pregunta dice, ¿cuál es el método más fiable para cuantificar la cantidad de líquido libre? En realidad, no existe. No existe, es muy engorroso el cálculo. Se han hecho varios intentos, sobre todo en pulmón, quizás es donde hay más publicaciones para cuantificar el volumen, pero en estos casos eso nos quitaría más tiempo y no es el objetivo. ¿Okay? El objetivo es demostrar la presencia del líquido y eso en combinación con el estado. Recordemos que estamos hablando de un paciente politraumatizado. Generalmente son pacientes politraumatizados. El caso del paciente que yo les hablé de la moto, él tenía fractura en húmero, tenía fractura en la clavícula, tenía fractura de fémur, y entonces hay que priorizar. A ver, y la cantidad de líquido que había en cavidad. Entonces ahí hay que priorizar cuál paciente va al salón de operaciones o por qué va. O sea, o si hay un traumatismo cráneoencefálico, porque hay que actuar sobre la causa que realmente está deteriorando al paciente. Entonces realmente no existe una fórmula ideal.
En cuanto a lo que es antecedentes de diálisis peritoneal, bueno, ahí nos podemos valer de algunas cositas como puede ser los riñones pequeñitos, ¿verdad? Que nos hablaría, o que no los podamos ver, ver heridas o cicatrices en la pared abdominal que nos puedan inferir, y es posible que el paciente desde el punto de vista hemodinámico esté estable. Entonces ahí podríamos sospechar este paciente, o sea, con una cantidad de líquido de tal manera, supongamos que es el primer día que se la está haciendo, que hay bastante líquido, este líquido no se correlaciona con el estado clínico del paciente, entonces lo más probable es que este paciente esté en hemodiálisis, ¿no? Es un poco de mala suerte, ¿no? Que estar en diálisis y tener un accidente con trauma cerrado de abdomen, pero es una eventualidad que puede pasar y estoy realmente muy de acuerdo con Eda. Habría que utilizar el contexto del valor de hemoglobina, que en un paciente renal crónico podría ser baja, pero es el contexto clínico el que nos va a ayudar, porque precisamente ascitis, que es el líquido en la cavidad, ascitis puede ser el líquido peritoneal, ascitis puede ser sangre, ascitis puede ser todo líquido que Orina. está en la cavidad, ¿no? Orina puede ser ascitis, todo lo que se encuentra en la cavidad abdominal. Así que tendría que ser en el contexto clínico. Estoy totalmente de acuerdo también. Muy buena pregunta y muy buena respuesta. Todas son buenas, porque fíjate que lo que es la cuantificación del líquido es como una preocupación para uno, ¿verdad? O sea, el paciente tiene líquido que es mucho, es poquito. No, la respuesta es ¿hay o no hay? No hay. Eso es lo que es FAST, no va más de ahí, ¿verdad? Por Y eso es el lo que cirujano tenemos que pregunta. conceptualizar, El ¿sí? cirujano pregunta, ¿cuánto calculas tú que hay en cavidad? Sí. Y existen inclusive fórmulas para hacer medidas en tres planos diferentes para estimar, pero realmente lo importante es si hay o no hay. Sí, y va a depender también de estas como, porque lo vamos a ver, ¿verdad? Como la tendencia del líquido es irse hacia las zonas de más declive. Si nosotros, por ejemplo, ustedes ven la primera paciente que les coloqué, ella tenía el líquido escaso a nivel de los cuadrantes superiores. El mayor volumen estaba en la parte inferior de abdomen. Quizás porque ella estaba sentada, ella la tenían sentada en una silla de ruedas. En el momento en que nosotros hacemos el estudio, este paciente no puede estar sentado, o sea, hay que, no, ¿sabes? Tenemos que acostarla, tenemos que tomar todas las medidas y prepararla porque esa señora iba a ir al salón de operaciones. Entonces ya ahí tú ves un volumen que tú lo puedes comparar a ver con vejiga o puedes utilizar la fórmula de volumen, pero no es el objetivo del FAST. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Si queremos calcular, sí podemos decir a grosso modo, mira, yo creo que hay más de 200 cc, porque ya tú más o menos te sabes el volumen de vejiga y tú ves el volumen de vejiga y si ves el líquido ahí tú dices aproximadamente esto, pero realmente nuestra función en el caso del FAST es ¿hay o no hay líquido? ¿Verdad? Igual va a pasar con un pericardio. Un pericardio pues se mide a nivel del APEC, la separación entre ambas. Con eso existen unas pequeñas tablas que te pueden dar relación, pero igual ahí pues la contractilidad del corazón vas a ver que se disminuye y ya eso implica que hay que actuar, porque si eso está sangrando, la tendencia va a ser que aumente y el riesgo grande que hay de que el paciente haga un tamponamiento y se quede mientras lo estamos mirando y tomando la decisión, ¿no? A ver. Sí, hay una pregunta que dice, ¿hay alguna relación entre el líquido allá en imágenes y el volumen de la hemorragia? Pues sí, ¿verdad? Sí la hay, porque sí es muy poquito, pero igual, esto no es aislado. Y de eso se caracteriza, o sea, lo que es el ATLS, es una evaluación integral, es un equipo de gente guiado por alguien que va haciendo toda una serie de evaluación del paciente. Mientras más líquido veamos, quiere decir que probablemente la hemorragia es mayor. Menos líquido y un paciente estable, pues es menos y él lo está. Pero con el riesgo de que a lo mejor este paciente se movilice y algo que está de repente aguantando el vaso que está sangrando, pues deje de hacerlo y con sangre más.
En una paciente con algo de ascitis con insuficiencia hepática, creo que tuvo un trauma, el estado hemodinámico te lo va a decir. Si es poquito líquido, hemodinámicamente estable, reevaluar. ¿Cómo exploramos el derrame pleural en el paciente en prono? De la misma manera, o sea, recordar que el líquido siempre va a ir a la porción declive. Entonces, bueno, si él está en prono, pues vamos hacia la porción declive a buscarlo ahí. El aire sube, el líquido va a la porción declive. En la paciente embarazada, no. Lo único es que recordar que ahí tenemos pues 2 pacientes igual, pero no, se buscan los mismos sitios. También va a depender un poco del el estado de avanzado que esté el embarazo. ¿No? Me imagino que aquí es respondiendo que si por las características del hígado se haría la diferencia. Bueno, estamos en un paciente con trauma, sí, podemos sospechar que es un hígado pequeño, reducido, con todas las características que ya en otros webinars se ha hablado. Creo que el doctor Leandro habló en alguna oportunidad, la disminución del volumen de las venas suprahepáticas, el aumento del volumen del aporte, todo eso. Pero volvemos al punto, POCUS, FAST, ¿hay o no hay líquido? Hemodinámicamente estable, seguimiento, observación. Deterioro, repetimos. Y no solo es esto, sino que el médico que va a hacer POCUS no necesariamente es el radiólogo o el ecografista que tiene ya el entrenamiento fino para ver ese parénquima, para buscar si ese paciente tiene una enfermedad parenquimatosa hepática difusa. Esto puede estar en manos del residente de cirugía, esto puede estar en manos del cirujano, puede estar en manos del paramédico entrenado. Así que el objetivo en estos casos es si hay o no hay líquido y hacer el seguimiento que acaba de mencionar la doctora Chávez en el contexto clínico. Pero digamos, esos hallazgos que me permitirían decir, no, este paciente tiene una hepatopatía crónica, eso lo va a saber determinar una persona con entrenamiento en esto, en el diagnóstico ecográfico del hígado. Pero el POCUS lo puede hacer personal médico, no radiólogo, sino gente de emergencia, cuidados intensivos o inclusive paramédicos en atención extrahospitalaria o en atención intrahospitalaria. Sí, pienso que ese es uno de los objetivos de POCUS, ¿verdad? Preparar en un punto muy específico a un personal que está directamente relacionado con atención de emergencia para ayudar al manejo, ¿verdad? O sea, ya ellos saben que es muy importante la vía, el paramédico en su traslado pues ya va radiando, diciendo, lleva un paciente en estas condiciones, que tiene un FAST positivo, y ya el paciente va a llegar directo prácticamente a hacerse la tomografía, o en el caso de que diga contenido abundante, va a ir directo a la evaluación por el cirujano para entrar al área quirúrgica. Por aquí Laura Hurtado, que pues, forma parte del equipo que trabaja con todo esto, nos dice que los controles pues, son visuales, y si el paciente se descompensa hay que ver si la cantidad de líquido aumenta o es evidente en mayor proporción, me imagino, que en el primer rastreo. Exacto, por eso el seguimiento. Si el paciente es estable y lo monitorizamos por alguna razón y vemos que va aumentando, algo está sucediendo, y si es positivo, ese paciente va a tomografía. Si es poquita la cantidad de líquido, generalmente no se hace la tomografía de una vez si él está estable. ¿Tiene aplicación el tamaño vena cava inferior en estado hemodinámico del paciente? Sí. Sí, o sea, hay una evaluación de vena cava que no corresponde a FAS, pero sí, es importante. Ya esos son protocolos hemodinámicos, como el protocolo Roche, por ejemplo, en donde se va a evaluar y acompañar el tratamiento de la afectación y el manejo hemodinámico del shock, que también es un protocolo ecográfico que puede hacerse a pie de cama o en el punto de atención. Saben que internacionalmente es como más aceptado esto de POCUS, Point of Care Ultrasound, es ultrasonido a pie de cama. Sin embargo, los españoles tienen un término que lo llaman ultrasonido épica.
es ecografía a pie de cama. Y es interesante también esa nomenclatura. Así que el RUSH para evaluar el shock hipovolémico o el compromiso hemodinámico de un paciente, por supuesto que incluye cava, pero el diámetro de la cava no está en el protocolo FAST. No está en el protocolo FAST, exacto. Por acá me preguntan, Sandra Trejo, saludos, que si se incluye las canaletas, los canales parietocólicos derecho-izquierdo. Sí, cuando nosotros estamos haciendo la evaluación, vamos descendiendo hacia pelvis y lo hacemos de manera rutinaria. Ok, aquí dice Laura, si hay discordancia entre cantidad de líquido y estado dinámico, si hay mucho líquido, siempre se puede guiar por ecografía a realizar una punción. Me imagino que todo eso es posible, claro que es posible, y con la finalidad de ver qué características tiene el líquido, nos permitiría conocer. Creo que tenemos la gran mayoría de las preguntas contestadas. Por aquí alguien pregunta que si se reporta en mililitros o en centímetros. En el caso de cavidad abdominal, puede ser, pero esto es algo que quizás con el entrenamiento vamos, decimos aproximadamente hay un volumen mayor de 300 cc. En pericardio lo que decimos es hay una separación de la pared de aproximadamente milímetros. Eso es como lo reportamos. No sé, Leandro, si hay alguna otra preguntita, alguna otra observación. Yo creo que están cubiertas y las preguntas han sido muy acertadas porque aclaran muchas dudas y permite pues a nuestra conferencista estelar extenderse un poco más en lo que nos presentó. Hay veces que el ecografista se involucra enormemente con ese paciente en muy malas condiciones y yo voy a contar esto como un hecho totalmente anecdótico. Estando nosotros, nos recibimos una paciente de 24 años de la emergencia en muy malas condiciones, hipotensa, pálida, que nos llamó mucho la atención, y cuando hicimos el protocolo FAST, prácticamente toda la cavidad abdominal, en todos los espacios que dijo la doctora Chávez que hay que evaluar, había presencia de líquido. Y en ese caso, la decisión nuestra fue no devolver al paciente a la emergencia, sino subir con el camillero directamente al área quirúrgica, y ahí estaba sentadito un cirujano leyendo algo, y fue el que revisó lo que yo le expliqué, y resulta que no había otro cirujano, así que este internista ecografista tuvo que ser el primer ayudante, el primer ayudante en la laparotomía de esa paciente, y bueno, y afortunadamente pues ya al rato llegó un verdadero cirujano que terminaron el procedimiento con la gran felicidad de que esa vida de esa muchacha de 24 años se pudo salvar por un protocolo FAST hecho en el momento. Y bueno, hasta las carreras que dimos con el camillero, porque muchas veces no da tiempo de estar movilizando al paciente y pasarlo de la camilla que viene de la emergencia, acostándolo en la camilla de la sala de ultrasonido, si es que lo llevan al departamento de ultrasonido. Sin embargo, ahora con los equipos más portátiles, con los equipos cada vez más compactos, y ahora tenemos los equipos totalmente de mano, inalámbricos conectados a nuestro teléfono celular, por ejemplo, uno hace el examen en la sala de emergencia, uno hace el examen en la camilla, uno hace el examen a donde esté el paciente y no hay que llevarlo. Esta anécdota que yo les conté tiene unos cuantos años ya, pero ahora con la disponibilidad tecnológica se pueden hacer diagnósticos mucho más rápidos y con una alta precisión. Sí, muchas veces estos pacientes nos llegan, o sea, vienen ya con el paramédico y ellos vienen inclusive con las tablas para evitar la movilización porque son politraumatizados. Entonces, con ese objetivo yo inclusive, pues los técnicos con los que trabajo, siempre estoy pendiente con ellos. Ojo, mucho cuidado con el paciente, no lo movilicen, sobre todo cuando van a hacer las rayos X de las extremidades, porque son politraumatizados y cráneo, porque no hace que el paciente lo muevan y comience algún vasito a sangrar y entonces se nos descompense totalmente durante la evaluación, ¿no? Pero pues creo que el objetivo es líquido, ¿hay o no hay? Y esa es la respuesta del FAST. Aprender a buscarlo, aprender a localizarlo y agudizar con la finalidad de que pequeñas cantidades pues las podemos reportar.
Muy bien. Bueno, entonces ya creo que vamos llegando ya al final de nuestra actividad. Agradeciendo muchísimo a esta maravillosa charla que nos ha compartido la doctora Eda Chávez, agradeciendo mucho a Jacqueline y a Brad desde Washington, de la organización Inteleos, que han permitido toda la logística para que esto ocurra. Ahora nos quería solo invitarlos a nuestro próximo webinar, que va a ser en el mes entrante, y va a ser trombosis venosa profunda, a cargo del doctor Peter Francolin de Brasil. Entonces, aquí está el anuncio, el miércoles 2 de junio. Los esperamos como parte de estas actividades, y también un diagnóstico sumamente importante que se puede hacer en el punto de atención. Muchas gracias a todos ustedes por la presencia y muchas gracias por la participación.